Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video vamos a resolver un problema de cinemática en una dimensión para el movimiento con rapidez constante, siguiendo la estrategia general para resolver problemas que propone Randall Knight en su libro de física universitaria. Esta aproximación se utiliza para modelar situaciones físicas a partir de 4 pasos. Primero hay que simplificar e idealizar, visualizar y usar diferentes representaciones. El tercer paso es resolver utilizando ya los modelos matemáticos. Y finalmente hay que evaluar el resultado. Además, aquí estoy colocando lo que digamos es el centro de las ideas principales que vamos a utilizar, y es la representación algebraica, la ecuación de movimiento para el movimiento con rapidez constante. Estas dos cosas hay que estudiarlas, entonces hay que repasar y de preferencia escribir con sus propias palabras las ideas más importantes. Esto lo podemos hacer en la parte izquierda, dejar un margen para así hacer esas anotaciones y de alguna manera recordar estos pasos importantes. Además, como siempre, les recomiendo leer el enunciado en voz alta y ver si les queda claro el contexto del enunciado, justamente para poder plantearlo, que en nuestro caso significa simplificar, idealizar y visualizar y usar diferentes representaciones. Entonces te pido por favor que pares el video y empieces a pensar acerca de cómo representarías esta situación y qué simplificaciones e idealizaciones harías. Pues primero justamente vamos a hablar acerca de geografía, ¿no? ¿Dónde está Guadalajara y Ciudad de México? Originalmente, de hecho, el problema no habla de estas ciudades porque el libro de Randall Knight es un libro hecho en Estados Unidos. Entonces, realicé una adaptación poniendo dos ciudades, en este caso Guadalajara y Ciudad de México, que en realidad están como a 550 kilómetros entre ellas. Pero, pues una de las cosas que podemos ver es que pues, Guadalajara y Ciudad de México son dos grandes ciudades, y para simplificar, pues justamente vamos a tomar un punto como la localización de la ciudad. La carretera que hay a través de ella pues da bastantes vueltas, ¿no? No son directas. Entonces, para simplificar y hacer el problema sencillo, voy a considerar que hay una carretera en línea recta entre Guadalajara y Ciudad de México, y pues hay una dirección positiva y una dirección negativa para que sea un problema en una dimensión. Aquí lo que es interesante también es que cuando un coche viaja de una ciudad a otra, pues tiene un movimiento que va a variar mucho con respecto a su velocidad, pero vamos justamente a idealizar, es decir, vamos a considerar que los movimientos son rectilíneos uniformes, es decir, con rapidez constante, para como una aproximación considerando que el coche está viajando todo el tiempo a esa velocidad, como si fuera una especie de velocidad promedio, que es en realidad lo que es la velocidad media. Entonces, esas son todas las simplificaciones que vamos a realizar. En nuestra redacción del problema, donde por cierto les sugiero que siempre escriban ustedes el problema, pues vamos a colocar como primer enunciado nuestras simplificaciones y idealizaciones. En este caso vamos a considerar que los coches tienen un movimiento con rapidez constante. Esto justamente tiene que ver con la modelación. Es decir, no podemos imitar exactamente a la naturaleza, sino tenemos que hacer una representación que me permita matematizar de manera sencilla. Y quizá, si es necesario, poner más elementos para tener un modelo cada vez
más complejo. También es muy importante recordarles que la herramienta fundamental para darle sentido al problema es justamente esto que nosotros le llamamos la visualización y en particular la representación pictórica, que consiste en 4 pasos. Dibujar un diagrama de movimiento, en este caso son 2 diagramas de movimiento, uno para cada coche. Establecer un sistema de coordenadas, donde justamente vamos a considerar que es un movimiento en una dimensión. Representar los objetos, ya no como para partículas puntuales, sino en los instantes más importantes del movimiento. Y definir las variables de tal manera que nosotros podamos considerar lo que es más importante de un movimiento, que es saber cuánto vale la posición en donde está el objeto, la velocidad, que es qué tan rápido va y en qué dirección se mueve, y la aceleración, que me dice cómo cambia la velocidad. En este caso, y como lo estoy indicando aquí, estoy considerando un movimiento con rapidez constante, que recorre distancias iguales en tiempos iguales, y justamente pues mi diagrama de movimiento va a ser con los puntos con distancias iguales, los vectores velocidad que van a indicar hacia dónde se mueve, y este 0 con vector les recuerdo que significa que la aceleración es igual a 0. Gráficamente es en una gráfica posición contratiempo, va a ser una recta con una cierta pendiente, que esa pendiente no es otra cosa que el valor de la velocidad en X, la velocidad media, pero que hemos comentado que dado que la velocidad es constante, la rapidez es constante, entonces representarlo en una gráfica velocidad en X contratiempo, pues es poner una línea horizontal. Y finalmente, nuestra representación algebraica, vamos a tener una expresión que para cualquier instante de tiempo yo voy a saber la posición siempre y cuando conozca la velocidad en X y la posición inicial. Entonces vemos que hacer esta parte de simplificar e idealizar justamente y visualizar me va a permitir plantear un modelo de la situación que después voy a poder resolver. Entonces piensa y haz el intento de hacer tu representación pictórica y en un momento comparamos lo que hiciste con la resolución propuesta en este video. Para la resolución de este problema es muy importante darse cuenta que van a tener los dos movimiento con rapidez constante, solamente que el auto de Beto va a tener una rapidez mayor. Recuerden que la rapidez es simplemente qué tan rápido va sin la dirección. Y el auto de Susana van a tener una rapidez menor. Es decir, su desplazamiento por unidad de tiempo no van a ser iguales. Y eso es bueno representarlo justo en el diagrama de movimiento. Uno va en sentido hacia la derecha y otro va en sentido hacia la izquierda. Y los dos parten de las 9 AM, lo pongo de esa manera. Y fíjense cómo aquí lo interesante es ver dado que este va a tener mayor desplazamiento por unidad de tiempo, donde se van a encontrar va a ser no en el punto de en medio, porque Beto va a estar recorriendo mayor distancia por unidad de tiempo. Entonces seguramente es un poquito más hacia la derecha del punto de en medio, es decir, los 300 kilómetros. Esto es muy importante porque nos va a servir después cuando evaluemos el resultado y ver si tiene sentido. Esto nos va a dar como una serie de referencia, que ya lo estoy poniendo desde esta parte del problema. Entonces, ¿cuáles son los momentos importantes de cada uno de los coches? Pues uno es cuando está en las ciudades donde están saliendo, en el caso de Beto en Guadalajara, que le voy a poner que va a ser 0 kilómetros, y en el caso de Susana en 600 kilómetros. Y el siguiente punto importante es cuando los dos están en el mismo lugar, es decir, en la misma posición. Por eso aquí marco posición final. Les recuerdo que aquí está mi sistema de coordenadas, aquí está mi flechita que indica los positivos y que se trata de posición en kilómetros.
Observen que aquí voy a utilizar como unidades para resolver este problema, tanto kilómetros como horas, porque son las unidades que me están proponiendo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Poner en estos tres puntos las cantidades físicas, las variables conocidas y desconocidas del problema. Les invito a hacerlo y revisar cómo lo hago yo después. En esta parte es muy importante darse cuenta de que al tener yo dos objetos para analizar, es importante ponerle subíndices a las variables para dar cuenta de que una van a ser variables de una objeto y otra de otro. Entonces aquí tenemos la posición de veto inicial es 0 kilómetros, la velocidad que va a ser constante de veto en x es más 90 kilómetros por hora. Y fíjense que esto está en el instante de tiempo inicial de 0 horas. ¿Por qué 0 horas si me dicen que inició a las 9 de la mañana? Bueno, porque en realidad, si por dos razones, por justamente simplificar, ¿no? Entonces, recuerdan que la idea es que yo estoy considerando que es un cronómetro. Entonces, cuando inicio la lectura de tiempo, pues lo pongo el cronómetro en 0, ¿sí? No importa que sea a las 9. Y la otra razón es que la ecuación que yo conozco para representar algebraicamente el movimiento me dice que el tiempo inicial tiene que ser en 0, ¿no? Esas serían entonces las razones. Pero, por ejemplo, si me pidieran en qué hora se van a almorzar, de todas maneras yo puedo considerar 0 horas y el resultado pues sería lo que me marca mi cronómetro, se lo tendría que sumar a las 9 horas para obtener el resultado, digamos, de lo que marca el reloj. Entonces, igual con la posición inicial de Susana es ahora 600 kilómetros, la velocidad de Susana en X es de menos 60 kilómetros por hora. Y aquí es donde empezamos a utilizar nuestro conocimiento de las cantidades físicas. Sabemos que como el vector velocidad de Susana apunta hacia los negativos, la cantidad unidimensional en X tiene que ser negativa. Y el tiempo inicial es igual a 0 horas. Y donde se juntan, pues van a tener una posición final, digamos, común, en un tiempo final común. Fíjense que también es interesante que el instante de tiempo no tiene un subíndice de Beto y Susana, porque el tiempo corre igual para los dos automóviles. Entonces, a partir de aquí, yo ya puedo representar algebraicamente mi movimiento. Entonces, les pido que escriban estas dos ecuaciones y con esto ya vamos a terminar la parte de tener visualizado mi movimiento en representación algebraica. Noten también cómo estoy poniendo notitas de post-its para cosas importantes que tal vez señalar, ¿no? Por ejemplo, que aquí estoy poniendo los diagramas de movimiento, aquí el sistema de coordenadas. Aquí yo puedo utilizar dos diferentes colores justamente para indicar que se trata de cantidades físicas diferentes. Y bueno, son detalles que ustedes, si los ponen, les puede ayudar a resolver su problema. Finalmente, tengo dos ecuaciones de movimiento que me están diciendo la posición para cualquier instante de tiempo, tanto para el movimiento de Beto como para el movimiento de Susana. Esta es la ecuación general y de manera particular la posición de Beto para cualquier instante de tiempo es igual a 90 km por hora por el tiempo, mientras que la posición de Susana para cualquier instante de tiempo es igual a menos 60 km por hora por el instante de tiempo, la lectura del cronómetro, más 600 kilómetros. Fíjense que si el tiempo es igual a 0 horas, entonces la posición de Beto es 0, lo cual está bien porque es donde yo lo había colocado aquí. Y si la lectura del cronómetro es 0 para el caso de Susana,
pues su posición inicial es 600 kilómetros. Entonces, perfectamente está considerando la situación que nosotros tenemos. Entonces, les recuerdo que estoy representando, es una de las formas de representar matemáticamente el movimiento. Yo podría perfectamente también hacer las ecuaciones, las gráficas posición contra tiempo, y de hecho tendría también la información de todas las posiciones para cualquier instante de tiempo. Esto lo vamos a hacer en la parte de evaluación, justamente como una manera más de representar, de evaluar el movimiento, pero yo podría sin ningún problema hacer aquí mis representaciones y podría obtener la solución únicamente utilizando las gráficas posición contra tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora tenemos que, dado que ya tengo mi modelo matemático de los movimientos, hacerme la pregunta: ¿qué tengo que hacer para encontrar la posición ¿sí? en donde se van a encontrar, dado que yo ya puedo conocer la posición para cualquier instante de tiempo? Entonces, ese es el reto que quiero que piensen y que traten justamente de poner una serie de pasos. ¿Cuáles serían los pasos para poder llegar a mi resultado de la posición, es decir, en dónde se van a encontrar para almorzar? Este es un caso típico de lo que llamamos nosotros un problema de encuentro, que algebraicamente, como ya dijimos, es encontrar en qué, para qué instante de tiempo tienen la misma posición. Y como tenemos nosotros las expresiones algebraicas, pues si nosotros igualamos las ecuaciones, justamente estaríamos diciendo o buscando o poniendo la condición de que las posiciones son iguales, y esto me permitiría tener una expresión en términos de el tiempo final. Si lo despejo de esa expresión, el tiempo final, yo ya obtendría justamente esta información, y entonces ya nada más la evaluaría en cualquiera de las dos ecuaciones. De hecho, tendría que justamente tener el mismo resultado. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, es lo que había dicho, de alguna manera, la posición de Beto en este tiempo final pues sería igual a la posición de Susana en el tiempo final donde se encuentra. Entonces, pues únicamente lo que tengo que poner es la ecuación que tengo de este lado, que es 90 kilómetros por hora en el tiempo final, es igual a menos 60 kilómetros por hora por el tiempo final más 600 kilómetros. Entonces tengo una expresión que ya únicamente tiene tiempo final y que se obtiene justamente al igualar las ecuaciones, porque justamente igualo las ecuaciones porque en ese instante donde se encuentran, donde almuerzan juntos, van a tener exactamente la misma posición. Matemáticamente, pues va a ser despejar de esta ecuación el tiempo final, y luego, como ya voy a saber el tiempo final, pues simplemente evalúo en las ecuaciones de la posición con respecto del tiempo y voy a tener el resultado de la posición, y con eso termino el resultado. Entonces, por favor, terminen este ejercicio y, y traten de preguntarse si su resultado es consistente, tiene sentido, están utilizando las unidades adecuadas. Ya como los últimos pasos de la resolución, lo cual lo estoy indicando aquí, es
poder hacer las operaciones, pero siempre haciendo énfasis en que estoy haciendo utilizando una enunciado. Entonces, lo que indico siguiendo mi plan es 1 igual a las ecuaciones de movimiento para encontrar t final. Entonces, esta es la ecuación que iguala. Aquí ya estoy poniendo los de los dos lados las ecuaciones y entonces indico que tengo que despejar t final. La recomendación es en cada línea hacer un paso. Por ejemplo, de este lado tengo esto que está restando, voy a sumar más 60 km por hora por t final de los dos lados y me va a quedar finalmente este resultado donde tengo los 90 km por hora por el lectura final más 60 km por hora por lectura de tiempo final igual a 600 km. Sumo o aquí puedo hacer, lo puedo ver justamente como que tengo que sumar o factorizar tiempo final. Entonces lo que tengo que hacer es sumar 90 km por hora más 60 km por hora. Entonces el resultado es 150 km por hora por el tiempo final igual a 600 km. Y ahora otra manera de verlo es que aquí está multiplicando 150 km por hora por el tiempo final. Entonces va a pasar dividiendo o divide entre 150 km por hora de los dos lados. Aquí también quise poner como mucho detalle que en los ejercicios de física detallamos qué pasa con las unidades. Entonces aquí voy a dividir kilómetros entre kilómetros por hora. Entonces para dividir entre unidades, pues dejo las unidades y como quiero hacer una operación entre fracciones, le pongo un 1 abajo al kilómetro, aplico la ley del sándwich, entonces me queda 4 igual a kilómetros por hora sobre kilómetros, se van los kilómetros. Entonces el resultado es que el instante de tiempo en donde se van a encontrar son 4 horas. Es lo que va a marcar el cronómetro. Si recordamos que el reloj está marcando las 9 horas, pues para saber lo que marcaría el reloj, pues sería 9 más las 4 horas, ¿no? Pero no es necesario porque con esta información yo puedo únicamente, ahora sí evaluar la posición en 4 horas y ya voy a obtener yo el punto donde se van a encontrar a partir de Guadalajara. Entonces intenten hacer esta última fase, paren el video y háganse la pregunta de si el resultado está en concordancia con esto que habíamos dicho, que la posición de encuentro iba a estar más hacia la Ciudad de México porque el recorrido de Beto tenía mayor rapidez. En la recta final de este problema indicamos como segunda tarea de la resolución del problema, que es evaluar el tiempo final de 4 horas en las ecuaciones de movimiento. Entonces aquí únicamente sustituyo en la ecuación, en lugar de poner t, pongo las 4 horas. Y el resultado, en el caso primero, es 360 kilómetros, recordando que aquí también las unidades hay que ponerlas y darnos cuenta de que se van a cancelar las horas y nos quedan en kilómetros. Y como era de esperarse, la posición de Susana en 4 horas es también exactamente el mismo resultado, lo cual nos da una cierta nos dice que resolvimos bien nuestro sistema porque es consistente de que la posición en ese tiempo en esa lectura de cronómetro es la misma. Y siempre que nosotros vayamos a concluir un problema, tenemos que responder la pregunta inicial con un enunciado. Y entonces contestamos que Beto y Susana se van a encontrar a 360 kilómetros al este de Guadalajara. ¿Por qué le ponemos al este de Guadalajara? Porque si recordamos, o podríamos poner a la derecha de Guadalajara, pero hablar de direcciones en situaciones geográficas, pues es más común utilizar las direcciones de la Rosa de los Vientos.
También podríamos decir que Beto y Susana se encuentran en la posición de 360 kilómetros. Pero, pues, tratando de contestar en el mismo sentido de la pregunta, pues hay que dar una respuesta en ese sentido, ¿no? Y aunque efectivamente la respuesta correcta es que la posición final y tiempo final que nosotros estamos buscando es 4 horas y 360 kilómetros. Nos falta evaluar el resultado. Esta tarea nosotros ya la estuvimos trabajando justamente a partir de revisar que el resultado, por un lado, tendría que estar más hacia la Ciudad de México, porque Beto tiene una rapidez mayor, entonces eso hay que anotarlo. Sin embargo, también aquí vamos a hacer otra manera de resolucionar, de evaluar nuestro resultado, que va a ser utilizando la representación gráfica. Como lo dije anteriormente, esta representación gráfica lo podríamos haber hecho desde el principio como un método alternativo de resolución, pero en este caso lo vamos a utilizar como un método de comprobación. Y aquí tenemos el resultado en la plataforma de Desmos. Lo que tenemos que recordar es que vamos a escribir las ecuaciones de movimiento en su formato, digamos, como ecuaciones matemáticas, de la forma y es igual a mx más b. Entonces la primera ecuación, el movimiento de Beto, es 90x, que espero que reconozcan que 90 es la velocidad, y x es la coordenada del eje horizontal. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado porque x en física significa posición y en matemáticas x es la coordenada del eje horizontal. Mientras que el movimiento de Susana tiene el signo menos antes del 60 por considerar que es la velocidad en x de ese movimiento y más 600 que nos indica justamente la posición inicial. Entonces a la hora de graficar esto, otra cosa de las cuales tengo que hacer es cambiar las escalas de la ecuación porque para que pueda ver el resultado. Entonces aquí donde dice configuración, yo puedo cambiar las unidades de las escalas para poder ver bien el resultado, porque aquí lo que tengo que buscar es justamente dónde se cruzan las líneas que están representando los movimientos. Desmos me permite con el clic del ratón ver un punto en particular y el punto de la intersección es 4,360. Es un punto común a los dos que me indica que en ese punto, en el instante de tiempo de 4 horas, la posición es de 360 kilómetros. Entonces, esto me comprueba mi resolución anterior, que sería una de las maneras de poder evaluar mi resultado. Entonces cierro con esta parte de mi ejercicio, la evaluación del resultado, donde escribo que la respuesta es consistente con el hecho de que Beto maneja mayor rapidez, por lo que el punto de encuentro estará más cerca de la Ciudad de México. Es una manera de evaluar que tiene sentido el resultado. Y por el otro lado, pues poner justamente la gráfica, agregando en este caso que el eje de las horizontales es el tiempo en horas, el eje vertical es de las posiciones en kilómetros, y que donde se intersectan tiene la coordenada 4 horas 360 kilómetros, lo que indicaría que el resultado coincide con nuestro resultado algebraico. Finalmente, para terminar, hay que revisar todo lo que se hizo y anotar en la parte de la izquierda o al final de su problema qué aprendieron a la hora de realizar este problema, en qué profundizaron su conocimiento del movimiento con rapidez constante, tanto en su representación algebraica como en su representación en forma de gráficas. ¿Qué podemos aprender para en un futuro resolver un problema de encuentro? Esto entonces nos serviría de referencia y reflexionar sobre estas cosas hace que nuevos problemas parecidos los pueda resolver, no tratando de copiar lo mismo,
sino justamente viendo que la estrategia general se puede aplicar teniendo en cuenta el contexto en el que se da cada problema. Saludos.